Una vez terminada la presentación de actividades, vamos a ir a darle el pase de manera directa a Javier Alvarado, que es el revisor financiero. Y una vez terminados los dos bloques, ahí vamos a poder hacer, levantando la manito, consultas directas. Vamos, Francisco. Sí. Bueno, saludarles. Mi nombre es Francisco Mora y felicitarlos. La verdad no es fácil adjudicarse un fondo, así que las felicitaciones a cada uno en este proceso. Algunos son nuevos seguramente y otros, claro, ya tienen alguna experiencia. Lo que me toca a mí, más que nada, es la parte de actividades. Ya no soy, yo soy el supervisor de proyectos, pero más que nada es un acompañamiento a la ejecución de las actividades, ¿ya? Vamos a ver en qué consisten las modificaciones, como lo mencionó también el César, ¿cierto? Entrar un poco en materia cómo en definitiva se articulan estas modificaciones, ¿cierto? Cómo se presentan, y también describir como básicamente las actividades, cómo se ejecutan las actividades y qué es lo que en este caso el Ministerio requiere como insumos, ¿cierto?, para aprobar estas actividades. Y es importante saber cuál es el ciclo del proyecto en el cual nos encontramos hoy día. Hoy día nos encontramos en el proyecto, en el ciclo del proyecto de ejecución, ¿cierto? En la ejecución, sin duda, tenemos dos panoramas, uno antes de la pandemia y hoy, digamos, en un proceso totalmente distinto, incluso desde el momento que se diseñaron los proyectos. Por ende, van a haber, digamos, obligaciones, ¿cierto?, del responsable que van a tener que tener presente. En este caso, es muy importante considerar estos puntos. Todo lo que se va, digamos, tratar en esta presentación tiene que ver con el convenio. Entonces, es muy importante también que tengan los convenios, ¿cierto?, y los formatos que requieren para, digamos, presentar una u otra solicitud. En este caso, la ejecución total del proyecto es una obligación, ¿cierto? La utilización de los recursos, presentar informes, ¿cierto?, dentro de lo estipulado dentro del convenio. Como dijo César, mantener la letra de garantía vigente, facilitar las acciones de seguimiento y supervisión, y la ejecución del convenio según el marco legal del mismo y en los plazos señalados. Es súper importante, como mencionaba también en esta charla, que la ejecución de los proyectos se ejecuten, ¿cierto?, en el marco legal del convenio. Por eso siempre es importante tener, digamos, presente el convenio, leerlo. Las consultas que se nos hacen en varias ocasiones están respondidas ya por el convenio, ¿cierto? Y sobre todo mantener, digamos, visibles, ¿cierto?, los plazos señalados en el convenio. Bueno, el tema de las modificaciones es una variable, ¿cierto?, que se presenta. No voy a entrar con mucho detalle porque ya gran parte lo mencionó César, ¿cierto?, que vamos a entender como una modificación sustantiva. En definitiva, las modificaciones siempre se van generando dentro de la ejecución de los proyectos, ¿ya? Esta parte me la pasó César, así que lo que me interesa es saber cómo ustedes solicitan la modificación, ¿cierto? Las solicitudes para ambas modificaciones deberán ser presentadas por el responsable de la seremía de manera previa, ¿cierto?, fundada y por escrito. La solicitud se resolverá con el mérito del antecedente presentado por el responsable en su requerimiento. ¿Ya? Es importante determinar que las solicitudes de modificaciones se presentan en este caso, ¿cierto?, a través de un correo, que más adelante igual está en la presentación, que es ceremi.loslagos@cultura.gov.cl. Estamos hablando solamente de la solicitud de la modificación, ¿ya? Y se tiene que presentar el formato correspondiente. Ahí se le enviaron un formato de solicitud de modificaciones, ¿ya? Aquí vamos a pasar un poco en qué consiste el formato. Si alguien no tiene el formato, la idea es que lo pueda solicitar, porque es fundamental tener todos los formatos para
tanto del informe de avance, ¿cierto? El anexo 2, la solicitud de modificaciones, porque todas las solicitudes se aceptan previa el formato, ¿ya? Considerando los formatos. La prórroga corresponde a la extensión del plazo estipulado en el convenio para la ejecución de las actividades del proyecto. Solo en casos y debidamente justificados, como decía César, se podrá solicitar al Ministerio a través de la Ceremi una prórroga de los plazos de ejecución del proyecto señalado en el mismo. La solicitud deberá ser presentada antes del vencimiento del plazo establecido. Esto es súper importante porque en la ejecución del proyecto nos hemos encontrado con diferentes situaciones. Una de ellas es que se solicitan, ¿cierto?, muchos cambios posterior al cambio. No sé si me explico. Y la idea, finalmente, es solicitarlo anterior al cambio, ¿ya? Porque una vez que está realizado, ya no se puede autorizar. Y eso es súper importante que lo puedan considerar. ¿Ya? Siempre se entiende por modificado, ¿cierto?, previa autorización del Ministerio. Y eso es fundamental para no caer en errores, ¿cierto? ¿Y cómo se presenta? Aportando a lo que dice Francisco respecto a los plazos, ¿cuál es la referencia que ustedes tienen que manejar? Es la fecha que está estipulada en el convenio, para los que tienen informe de avance. El informe de avance no es prorrogable, y eso es muy importante para que no pierdan tiempo solicitándonos plazo para la presentación de su primer informe. El informe de avance no se prorroga, lo que se prorroga es solo el informe final. Y en el informe final la referencia de la fecha está en el convenio. Recuerden, como en la página 2 aparecen las dos fechas establecidas. No nos sirve que si el informe final está presentado por convenio para el día 15 de abril, ustedes nos hagan llegar la solicitud el día 18 de abril. Eso va a estar fuera de plazo, para hacerlo así bien gráfico. Claro, y en este caso hay una presentación, ¿cierto? Como una forma de optimizar, agilizar y facilitar la evaluación de las solicitudes que realizan los responsables, ¿cierto? Hay formularios, ¿ya? El formulario consta de todas las variables del momento de presentar una solicitud, ¿ya? Que en este caso pueden ser prórrogas, ¿cierto? Reitemizaciones presupuestarias, actividades y equipo de trabajo, por decir algunas, ¿ya? ¿Dónde se presentan las modificaciones? Como les comentaba anteriormente en este correo, ceremi.loslagos@cultura.gov.cl. Estamos hablando solamente de solicitudes de modificaciones, ¿ya? Reforzarles también que solamente al correo ceremi.loslagos, no es necesaria la copia ni a Francisco, ni a mí, ni a Daniela. Ese es un correo independiente que es la persona que lo administra y lleva el ingreso de documentos a nuestro servicio. Por lo tanto, tienen que ingresar por ese correo electrónico que se va a asociar a un número de expediente. Claro. Y en este sentido, corre en un canal distinto la entrega de informes, ¿cierto? Siempre nos preguntan en qué consiste un informe. Un informe consiste en la entrega de actividades, ¿cierto?, más lo financiero. Un informe incompleto sería solamente entregar lo financiero, ¿ya? Por lo tanto, dentro de las fechas estipuladas dentro del convenio es importante que consideren como informe, ¿cierto?, todo lo que tenga referencia con las actividades más el informe financiero. Y en este caso, claro, hay dos tipos de informe, el informe de avance y el informe final. Para acreditar fehacientemente, dice, la ejecución del proyecto y la debida utilización de los recursos asignados, el responsable deberá presentar, ¿cierto?, él o los informes de avance y el final en la fecha señalada en la letra C de la cláusula cuarta del convenio. En este caso, digamos, el formato presenta, digamos, la individualización, disculpen, completa del proyecto, folio, título, línea, modalidad, es decir, describir el proyecto, ¿cierto? Y
dice, informe de actividad en la relación completa de la actividad realizada, ordenada cronológicamente y en concordancia con las contempladas en la postulación. Es importante que al momento de presentar el formato, ¿cierto?, de rendición del proyecto, ustedes puedan basarse estrictamente en lo que presentaron en el FU, ¿cierto? Cuando ustedes colocan las actividades, algunos tienen, digamos, no sé, 10 actividades, la idea es mencionar todas las actividades y, digamos, ver cómo ustedes entregan verificadores para acreditar esa actividad. Y esto es súper importante que quede establecido, porque muchas veces no basta solamente con escribirlo, ¿ya? El informe de actividades, además, tiene que tener una acreditación de esa actividad, ya sea, como plantea el convenio, a través de fotografías, ¿cierto?, certificados. Por ejemplo, cuando se realizan actividades en establecimientos, ¿cierto?, la idea es que, además de la fotografía, entreguen un certificado del responsable del establecimiento donde se realizó la actividad. Entonces, la idea, porque nos han llegado, por ejemplo, informes de actividades con 100 fotografías y nosotros la verdad que no sabemos relacionar, ¿cierto?, esa actividad o esa fotografía con qué actividad. Entonces, es importante que basarse, como repito, en lo que dicen ustedes en el FU, ¿cierto? Y este es el formato que en todos lados, digamos, como tenemos varios formatos, principalmente dice anexo 2, ¿cierto? No anexo 3. En algunos, digamos que tenemos muchos tipos de formato. Pero este es básicamente el formato que generalmente dice anexo 2, ¿cierto? Y aquí es lo que le explicaba, el nombre del proyecto, ¿cierto? Proyecto, la región, la línea, el responsable, los datos personales de ustedes, el monto solicitado y el monto asignado, una descripción del equipo de ejecución, entiéndanse el equipo que presenta dentro del equipo de trabajo, ¿ya? El periodo de ejecución del proyecto y una breve descripción del proyecto indicando actividades a desarrollar, es decir, tanto en el informe de avance, este es un formato tanto de avance como de final, se ocupa el mismo formato, ¿ya? Y la idea es que en esta breve descripción ustedes puedan explicar, ¿cierto?, en palabras, cómo se desarrollaron las actividades y cualquier, digamos, contexto para poder evaluar, ¿cierto?, la ejecución total de las actividades. Y al final, una motivación y resultados, es decir, una breve descripción del origen del proyecto y versus los resultados de la ejecución de este. Estos informes se tienen que presentar de forma física, ¿ya? Firmados, porque a veces nos llegan informes, digamos, en blanco. El detalle de la actividad de las cuentas de cada informe deberá coincidir con el contenido de la propuesta realizada, ¿cierto? Y en este caso, la Ceremi está facultado para objetar los informes en rendiciones de cuentas. Es decir, si nosotros nos llega un informe, ¿cierto?, la Ceremi está facultado para pedir informes complementarios, ¿ya? Y en caso de que estos no den cuenta de la actividad, serán rechazados, como dice el convenio, ¿ya? No nos ha pasado, ya la verdad que quiero ser súper sincero, la verdad que no hemos tenido buenos resultados, digamos, en cuanto a la ejecución. Digamos, charlas tienen que ver con reforzar también el inicio de la ejecución de los proyectos. Es importante poder reforzar, digamos, el marco normativo que siempre hay en el convenio. ¿Y por qué insisto tanto? Porque el convenio finalmente determina el marco de movimiento tanto del usuario, ¿cierto?, en este caso, como del propio ministerio. Por eso es importante siempre ir, digamos, indagando, digamos, todos los contenidos del convenio. Y en este caso es importante para la recepción de informes, ¿cierto? Al contrario de la solicitud de modificaciones, solo serán aceptados aquellos que sean presentados en los formatos correspondientes, ¿ya? Por eso insisto, si alguien no tiene, digamos, el formato tanto de la presentación de informe de actividades como de informe financiero, la idea es que lo puedan solicitar porque es fundamental al momento de presentar los informes, ¿ya? Y este se debe hacer a la dirección 10ª región 480, anexo 4º piso, Intendencia Regional, a nombre de la Ceremi Cristina Añasco y Nostroza. Eso por cuanto tiene que ver con la actividad. Muchas gracias.
ahí entiendo que terminó Francisco su presentación. Vamos a entrar ahora a hacer la presentación de administración, donde está acá Vivi y está Javier. Entiendo que Javier es el que va a presentar. Javier Alvarado. Javier está silenciado por si acaso. Javier está con un problemita técnico, está medio pegado, así que pero está ahí trabajando. Ya. Dame un segundito. Ya, Javier está con un problema de conexión, se va a volver a conectar, pero está en eso. Lo que podríamos hacer mientras Javier se vuelve a conectar, si es que Francisco se mantuvo en línea, abrir un poco Las preguntas. en los micrófonos, Sí. en el caso que hubieran preguntas con el tema de actividades. Podemos avanzar con eso mientras. Sí. Preguntas asociadas a informes, algo que no haya quedado claro, algo que quisieran profundizar. Si gustan, levantan la mano y les vamos cediendo la palabra. David Bustamante. Sí, sería interesante si nos pudieran a lo mejor enviar los formatos, todos los formatos para tenerlos presentes, digamos, irlo conociendo en función del proyecto, en ejecución. Es importante que sepan que los formatos nosotros se los mandamos ya en un mail, pero los vamos a volver a reenviar, no hay problema. Hay un archivo zip en donde están comprimidos todos los formatos que se utilizan en la Seremía. Así que sí, no, el compromiso está de parte de reenviarles eso si es que a alguien no le llegó la información. No, sería muy interesante para poder confrontarlo y tenerlo a mano, porque este es un tema que uno, en el caso mío por lo menos, yo estoy iniciándome en esto, entonces necesito estar bien acabado en lo que se va a presentar y las instrucciones de las correspondientes. Gracias. De nada. Esteban González por ahí, mano arriba. ¿Y quién más pidió palabra? Felipe Ahumada igual. Felipe Ahumada. Sí, había Esteban otra persona antes que mí. Creo Sí, que Felipe estaba antes de mí. primero. Felipe primero y luego Esteban González. Hola a todos, hola a todas, hola Francisco, Hola, Felipe. Hola. hola. Le quería hacer una pregunta a Francisco. Lo que pasa con respecto a las actividades. Yo hice una actividad hace poquito, pero la hice antes de la fecha que yo había estipulado en el proyecto, pero no hice ni una solicitud, digamos, así como para hacerla antes. Quería preguntar, ¿acaso había algún problema con eso? O sea, claro, como mencionaba César, hay situaciones que tienen que ver con cambios sustantivos y no sustantivos, ¿ya? En este caso, cuando no altera el resultado del proyecto, es no sustantivo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente un correo informando ese cambio, ¿ya? Porque no altera el resultado del proyecto, Felipe, ¿cierto? No, para nada. No. Ah, claro. Entonces, claro, en este caso habría que como informar, ¿cierto? Y hay que tener ojo en ese sentido porque cuando se cambian algunas actividades y tiene que ver también con alguna alteración del gasto, ahí hay que tener
consideraciones especiales, ¿ya? Ahora, si esto no altera, digamos, el gasto presupuestario, no habría problema, la verdad. Ya, perfecto, gracias. Esteban. Sí, buenos días a todos. Mi consulta era más que nada para la solicitud de presentar una modificación que justamente no es ninguna en cuanto a reitimización ni prórroga, sino que en sí es un poco un cambio. Yo estoy bajo la línea de becas Chile Crea y mi profesor guía de tesis me ofreció como la oportunidad él se adjudicó un fondo Fondesit. Entonces me invitó a ser parte de su proyecto como tesista. Entonces ahí justamente había enviado unos correos previamente para ver si podía participar dentro de este proyecto y justamente como uno de los temas era que cambiaba un poco la línea de como lo que yo había propuesto un poco de la tesis investigar. Entonces eso era por un lado estoy formulando la solicitud, estoy a la espera de unos documentos de parte de la universidad como para respaldar y yo creo que sin falta esta semana voy a hacer llegar la solicitud. Sí, Esteban, ¿cuál es la consulta finalmente? Tiene que ver un poco si tú, digamos, el convenio actual te inhabilita para participar en otros fondos, porque si es así, la respuesta es no. En definitiva, los convenios no inhabilitan, digamos, la participación en otros fondos, dado que la relación que ustedes tienen en este caso con el ministerio se acota, digamos, al convenio, ¿ya? Sin embargo, ustedes no lo inhabilitan ni lo pasan en el convenio para participar, digamos, en nuestro proyecto. Así que en ese caso no habría problema. Perfecto, porque finalmente como el proyecto de tesis es como dentro del marco, que finalmente el proyecto es financiar como los estudios y la tesis es como dentro de uno de los asignaturas, requisitos para poder finalizar el proyecto. Entonces, esa era como mi consulta y como ya vamos en marcha, estaba un poco asustado con ese tema. Sí, ahora, claro, si hay algo que dentro de la consulta, ¿cierto? No podamos ver, ¿cierto? Y altere el proyecto de ejecución actual, claro, ahí yo creo que habría que como indagar y ver o resguardar, digamos, la ejecución del proyecto actual, ¿cierto? Que no se vea alterado por este otro proyecto. O incluso condicionado, no sé si me explico, Esteban, pero la idea es que este proyecto se ejecute en las condiciones que se planteó en el formulario de postulación, ¿cierto? Y si eso va bien, digamos, tú puedes participar en otros fondos del Estado. No hay inhabilidad. Ok, esa era mi consulta. Y la solicitud, perdón, va a la Seremi destinada a ella, a este correo en el cual nos indicaron Claro. previamente. Ya. Sí. Ya, estimados, ahí vamos a darle el pase al colega Javier